Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, Otra Escuela, la TV del liceo. Y lo hacemos los chicos del secundario y también los profesores. Mela, y también los del nivel superior. Sí, tenés razón. ¿Sabían que los chicos del turno tarde, Melissa y Alejandro, fueron a un taller de stamping? ¿Pero qué es stamping? Es un comercio que se dedica a hacer estampados de gorros, camperas, buzos y otras cosas más. ¿Quieren saber más de esto? Adelante su informe. Bueno, Emilia, acá estamos. Con las ganas de querer estampar remeras. Sí, llegamos a Stamping. Vamos a hablar con Eduardo, que es el dueño, para que nos explique más o menos cómo podemos hacer para estampar algunas remeras. Con mucho gusto. Bueno, sean bienvenidos. Esto es Stamping. Nosotros hace 15 años que estamos acá en este mismo lugar, alquilando este local, y hemos empezado al principio lo que era estampado. Nosotros desde el año 99 que tenemos abierto el negocio oficialmente, y esto empezó hace más o menos el 97, 98, cuando aprendí el oficio. Una persona nos vendió en la casa de mis viejos un taller artesanal chico, entonces ahí aprendí el oficio. Empecé a hacer almanaques de bolsillo, lo que ustedes ven cuando te regalan en los comercios, y de ahí empecé a armar este negocio que yo no sabía que iba a llegar a hacer esto. Digamos, no me podía imaginar que podíamos hacer todo un montón de cosas. Claro. Más avanzada la cosa. Antes era como más tranquilo, tenías un pequeño taller, hacías almanaques, y hoy por hoy estás a gran escala, estás vendiendo cosas. Exactamente. Gracias a la tecnología que hay en este momento y que avanza, hemos podido comprar más máquinas, que después vamos a ver. Hemos podido adquirir otro tipo de maquinaria que nos permite poder hacer todo este tipo de trabajo, y que nos permitió también... La base de datos de virus ha sido actualizada. Ahí está la tecnología. Sí. Ahí está la gallega presente. Toda la tecnología nos permite poder avanzar en lo que es lona impresa, lo que es fotos impresas en las remeras, imágenes, variedad de cosas que yo no me imaginaba cuando empecé con este oficio. Sinceramente no sabía que se podía extender para tanto. Sí, fue avanzando mucho. En esa época se conocían solamente las remeras estampadas con pintura, es decir, con serigrafía. Yo más de eso no sabía. Después, cuando fui involucrándome más con este negocio, ya fui aprendiendo mucho más. Y a ver, ¿por qué el nombre Stamping? Justamente, más allá de que se hagan estampados, ¿no? Porque también hace bordados y demás. ¿Por qué Stamping? La idea fue de una diseñadora que nos ayudó a armar este negocio en esa época yo tenía un socio, y entonces ella armó con la palabra Hot Stamping, que es una máquina que te permite imprimir lapiceras, ceniceros, llaveros. Se llama Hot Stamping. Sacó la palabra Stamping y creó este logo y este nombre para este negocio. De ahí salió todo esto. Entonces de ahí quedó. ¿Y cómo fue el arranque? Me está diciendo que fue desde el 99, ya 2015, ya varios años, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Fue duro el arranque? ¿No había pocas ventas? ¿Se movía este? Sí, era muy duro en un momento. Cuando estaba el gobierno de la Rúa había muy poco trabajo. Además no éramos conocidos nosotros como empresa para dar este servicio, entonces mucha gente no nos conocía. Nos tuvimos que hacer conocer, tuvimos que empezar muy de abajo, con maquinarias mucho más simples de lo que ustedes van a ver más adelante, y pudimos salir adelante. Costó tiempo, lleva un negocio como este, no es un rubro que vos tenés todos los días ventas masivamente, sino que hay que esperar que el cliente venga con un trabajo, con un pedido determinado. Como decían ustedes, quiero hacer una remera. No todo se les ocurre hacer una remera, digamos. No le tenemos que ir al mercado y comprar comida. Esto es totalmente diferente. Pero bueno, gracias a la claro, tiene un proceso más largo. Al tener un proceso más largo, todo lleva más tiempo. Entonces la producción por ahí no es tan rápida, y también todo lleva, al recién arrancar en esos años, todo nos llevaba más tiempo para poder cumplir. Pero ahora, bueno, hemos agilizado mucho la mano de obra que tenemos, especializada, porque ya todas las chicas
que trabajan acá saben trabajar. ¿Son todo, ¿se requiere alguna profesión para poder trabajar en esto? No, sinceramente no. Sí, lo ideal es un diseñador gráfico, que en el caso mío me hice a través del tiempo, a través del programa de diseño, me fui haciendo. Claro, y después va solamente en un oficio manual, porque la persona que vienen a aprender o que aprendieron este oficio, han pasado mucha gente por acá como empleado, entonces han aprendido a estampar, a plotear, a pegar vinilo, a bordar, entonces así es un trabajo muy manual, entonces sirve como un oficio. Bueno, acá ya nos terminás de contar cómo surgió esto, cómo fueron avanzando, las cosas raras que ocurrían acá. Y bueno, ahora vamos a conocer el resto de todo lo que es el trabajo, ¿no? Bueno, dale, los invito, obvio, estoy muy contento que hayan venido, así que podemos pasar, así vemos todo lo que hacen. Vamos. Chicas, me acabo de enterar que las estampas como la que tiene Mica no son todas iguales. Claro, es así, y te vas a enterar de muchas cosas más cuando veamos la otra parte de Entre Entrevistas. Bien, pero es el momento de la primera pausa. Y a ustedes no se vayan, ya volvemos. Ojito con el dedo. Conocé el complejo educativo Liceo Ciudad. Secundario, otra escuela, inclusiva y solidaria. Nivel superior técnico y formación docente, con prácticas y pasantías laborales. Convenios universitarios. Inscribite ya.